Buenos días para todos, me presento, mi nombre es Brian Andrés Avellaneda Leighton y esta vez para la materia de legislación laboral vamos a hacer un análisis de caso del fuero laboral reforzado con el caso Comino SAS. Ahora bien, para este análisis, lo primero es una pequeña introducción y presentación del caso. Después de ello vamos a responder una pregunta de si existió justa causa para el despido. Tercero, vamos a ver la posibilidad de demanda del trabajador. Cuarto, el reintegro y los costos para la empresa. Y el quinto, fuero laboral reforzado. Finalmente llegaremos a la conclusión y un poco nuestras fuentes bibliográficas. Bueno, dando un poquito más de introducción y contexto al caso, eh, este caso es importantísimo para tratar el tema de fuero laboral reforzado. Comienza con el caso de un trabajador vinculado, ¿sí?, a contrato a término indefinido en una empresa del sector productivo, ¿sí?, el cual ha sufrido una enfermedad degenerativa que se da durante la ejecución de este contrato, ¿sí? La EPS sigue asumiendo el pago como sus incapacidades con regularidad. Sin embargo, la empresa toma una decisión y decide despedirlo y alega que la enfermedad es preexistente, ¿sí?, que no es de origen laboral y que estará mucho mejor en su casa. Entonces, que se recupere en su casa. Jurídicamente, pues vamos a ver si esos argumentos son válidos, qué protección tiene el trabajador y esto lo vamos a analizar a través de este corto video. Bueno, dando continuidad, queremos abordar si de verdad existió justa causa para el despido del trabajador. Pues según el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, sí, este lo dice de forma muy tácita y puntual, que de manera estricta y limitada cuáles son las causas que permiten pues, al empleador dar por terminado un contrato de manera unilateralmente. Uno de ellos es el incumplimiento grave de obligaciones, actos de violencia o deficiencias reiteradas en el rendimiento. Si vemos y analizamos, ninguna de estas tres aplican para los argumentos de esta empresa. Que la primera es que la enfermedad sea persistente y no es una causal de despido, ¿sí? Que sea de origen común tampoco. Y la afirmación de que es mejor que quede en casa carece por completo pues, de respaldo legal. En conclusión, pues el despido fue realizado sin justa causa y como verás es nulo para violar la estabilidad laboral reforzada del trabajador. Según nuestro análisis anterior, se nos abre la puerta a analizar si es posible una demanda del trabajador. Pues jurídicamente es posible, si hay dos rutas complementarias en las cuales puede accionar la persona. Y lo primero es una acción de tutela, donde sea de manera inmediata, porque se han vulnerado los diferentes derechos fundamentales del trabajo. Entre estos la dignidad humana o el mínimo vital, ¿sí? Dado que pues, el trabajador se encuentra incapacitado, ¿sí? Y no tiene otras fuentes de ingreso. Esto puede generar que la tutela ordene el reintegro, ¿sí? Mientras avance el proceso judicial. La segunda es una demanda, pues, de manera ordinaria laboral ante un juez laboral de cualquier circuito, ¿sí? Y en ese proceso se puede argumentar la nulidad del despido, un reintegro al cargo, pago de todos los salarios y prestaciones que a su fecha pues van. Y adicional a esto también es importante tener en cuenta la indemnización que se da por un despido sin justa causa, ¿sí? Primeramente son 30 días de salario el primer año y después de eso consecutivamente 20 días adicional por cada año siguiente. Ahora bien que ya hablamos de los llamados salarios caídos, vamos a empezar un poquito con el tema a fondo de la empresa. ¿Es obligada a reintegrar el trabajador? ¿Y esto qué costos implica? Pues sí, es obligada. ¿Sí? Si un juez declara la nulidad del despido, pues Cominosas deberá reintegrar al trabajador al mismo cargo o un equivalente. Pero eso no es todo. Además, la empresa tendrá que pagar todos los salarios causados desde el despido, ¿sí? Su seguridad social y adicional a esto, una indemnización por daño moral si se acredita afectación en la dignidad del trabajador. Si es un proceso judicial donde se extienda por 1, 2, 3 años, por ese tiempo perfectamente pues la carga económica resulta altísima y esto genera pues un costo significativo para la empresa. Adicional ahorita con la normativa, sí, con la nueva reforma laboral, con dos circulares recientemente sacadas, 0049 y 0048, donde especifican, sí, primero que un proceso disciplinario tiene que tener una manera adecuada, sí, y un protocolo antes de asignar una terminación por justa causa. Y adicional, que en esos casos de fueros debes tener una autorización explícita por el Ministerio de Trabajo. Entonces, por eso esto puede acarrear muchas más sanciones y obviamente un costo económico muy alto para cualquier compañía. Bueno, ahora una de las preguntas más importantes de este análisis
Esto aplica para un caso de fuero laboral reforzado. Pues bien, haciendo un poco de consulta bibliográfica, sí, según nuestra Corte Constitucional, sentencias T-198 del 2006 y T-519 del 2013, como la CU 049 del 2017, ha sido inequívoca. El fuero de salud protege a todo trabajador, ¿sí? En situación de debilidad manifestada por razones de salud, sin importar si la enfermedad es de origen laboral o común. Acá es muy importante tener esto en cuenta porque vemos que efectivamente si había fuero laboral reforzado. Para que la protección opere deben cumplirse pues varios requisitos, entre ellos son tres principales. El primero, que el trabajador tenga una condición de salud que le impida o dificulte el desempeño normal de sus funciones. Segundo, que el empleador tenga conocimiento de esta condición, ¿sí? O sea, que esté reportado, sea sobre historia clínica, sobre incapacidades pagas, que haya un reporte. Y tercero, que el despido se realice sin la autorización previa del inspector del trabajo. Como les mencionaba anteriormente, ahorita la circular 049 es muy explícita que sin la previa autorización no se puede dar un despido con justa causa. En el caso pues de Cominosas, los tres requisitos se cumplen plenamente. El trabajador tiene una enfermedad certificada, la empresa lo sabía, ¿sí? Lo menciona expresadamente en la carta de despido y el despido se realiza sin acudir al Ministerio de Trabajo. Entonces, pues la consecuencia jurídica es contundente, es un despido ineficaz, ¿sí? En cuanto al derecho laboral, y es como si nunca se hubiera ocurrido. Y la empresa queda expuesta a todos los cargos económicos y legales, como también pues las sanciones que ya hemos mencionado anteriormente. Finalmente terminamos con la conclusión de este caso. Cominosas cometió un error jurídico grave, ¿sí? Eh, Efectivamente, el trabajador gozaba de estabilidad laboral reforzada, ¿sí? Por sus condiciones de salud. El despido careció de justa causa y fue realizado sin autorización del Ministerio de Trabajo. Por lo anterior, pues el trabajador tiene diferentes derechos como el reintegro, pago de su seguridad social y demás pertinentes de los que ya hemos venido hablando. Esto es muy importante porque nos recuerda que en Colombia la protección de los trabajadores en condición de vulnerabilidad, ¿sí? Por razón de salud o diferentes fueros que pueden ser un derecho fundamental. Eso se reconoce y se garantiza por nuestra ley, por nuestra constitución política y toda nuestra jurisprudencia. Entonces, dando por terminado, damos un pequeño muestreo de nuestra bibliografía utilizada y agradecemos a todos por escuchar este amable análisis.